Nunca dudé de que Clara y yo éramos un equipo perfectamente sincronizado. Nuestro matrimonio tuvo sus altibajos, como cualquier relación, pero había hábitos que nos mantenían unidos, pequeños rituales que enriquecían nuestro día a día. Uno de ellos era nuestro entrenamiento conjunto en el gimnasio. A Clara le encantaba el entrenamiento de resistencia, corría en la cinta con una dedicación que nunca pude entender. Yo, en cambio, era fanático de los pesos, de la sensación de esfuerzo tangible al llevar tu fuerza al límite. Era un equilibrio que funcionaba para nosotros. Ella perseguía sus sueños de maratón mientras yo fortalecía mis brazos para las sesiones de fotos que tanto le gustaba organizar en broma. El gimnasio era más que solo deporte para nosotros. Era un tiempo compartido donde sincronizábamos nuestras rutinas, planeábamos la semana y, a veces, simplemente nos reíamos de las demás personas en el lugar. Clara tenía un talento especial para notar los personajes más extravagantes. El hombre que siempre gruñía demasiado fuerte o la mujer que posaba en el elíptico con un maquillaje impecable. Nos reíamos de esos momentos, y disfrutaba de su compañía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Entonces llegó ese fatídico día en que todo cambió. Era un miércoles, un día como cualquier otro, y me sentía bien, quizás incluso un poco arrogante. Decidí mejorar mi marca en press de banca y aumenté el peso en la barra. Clara estaba ocupada con sus estiramientos y me lanzó una breve mirada mientras me posicionaba bajo la barra. No te excedas, Marcus, me advirtió, pero yo solo hice un gesto para restarle importancia. En la tercera serie ocurrió. Estaba levantando la barra cuando de repente sentí un dolor agudo en mi muñeca derecha, como si alguien me clavara un cuchillo. Solté la barra, que cayó con un estruendo ensordecedor. Clara llegó corriendo de inmediato, con los ojos abiertos de par en par por el susto. Marcus. ¿Qué pasó? No es nada, murmuré mientras intentaba mover el brazo, pero el dolor era tan intenso que no pude evitar hacer una mueca. Clara cruzó los brazos, con una expresión de preocupación y enfado a la vez. ¿Nada? No puedes ni cerrar el puño. Vamos al médico ahora mismo. Quise protestar, pero Clara no cedió. Antes de que llegáramos a casa, ya había conseguido una cita con una ortopedista que le había recomendado una amiga. La doctora Angela Fisher. Dicen que es muy buena, me dijo Clara, mirándome con una firmeza que cerraba cualquier posibilidad de discusión. Al día siguiente, me encontré a regañadientes en el pequeño consultorio de la doctora Fisher. Clara esperaba en la sala de espera con una revista mientras yo era llamado. Estaba molesto, por mi lesión, por el tiempo perdido y, en parte, por el tono inflexible de Clara. Pero entonces entré al consultorio, y mis pensamientos quedaron en pausa por un momento. La doctora Angela Fisher era muy distinta a lo que imaginaba. Era joven, quizá de unos 20 y tantos, y tenía una presencia que parecía llenar la habitación. Su sonrisa era cálida, pero con un toque de picardía, y sus ojos turquesa brillaban mientras me observaba. Señor Wagner, ¿verdad?, preguntó mientras se desinfectaba las manos. Su voz era profesional, pero había un matiz en ella que no podía ignorar. Sí, así es, respondí, algo más tenso de lo que quería. Me pidió que extendiera el brazo, y sus manos, cálidas y seguras, comenzaron a examinar mi muñeca. Esto duele, ¿verdad?, dijo mientras ejercía presión suavemente sobre la articulación, buscando mi mirada con la suya. Un poco, mentí, aunque el dolor era insoportable. Ángela asintió y levantó ligeramente las cejas, como si ya hubiera adivinado la verdad. Tienes suerte, dijo finalmente. Es solo una distensión. Con una férula y algo de reposo, debería mejorar rápido. Sonrió, y sentí un leve rubor invadiéndome. Mientras colocaba la férula, noté el leve aroma dulce de su respiración y la precisión de sus dedos al trabajar. Quizá deberías evitar excederte en el futuro, comentó con una mirada traviesa. O terminarás aquí de nuevo muy pronto. No supe qué me desconcertó más, sus palabras o la forma en que las dijo. Gracias por el consejo, murmuré, evitando sostener el contacto visual demasiado tiempo. Cuando terminó de ajustar la férula, se apartó un poco y examinó su trabajo. ¿Listo? Y dile a tu esposa que me tomé el tiempo necesario para asegurarme de que todo quedara perfecto. Su sonrisa era. Dicen que las tentaciones llegan de forma inesperada, y a veces llevan puesta una bata blanca.
Nunca pensé que podría encontrarme en una situación así en un consultorio médico, pero fue exactamente lo que ocurrió cuando unos días después regresé para una revisión. Mi muñeca seguía doliendo, y Clara insistió en que volviera. Ángela me recibió con la misma sonrisa radiante de la vez anterior. Bueno, señor Wagner, comenzó al cerrar la puerta tras de sí. ¿Ha seguido mis instrucciones? ¿Nada de pesas pesadas? Tranquila, me he portado bien, respondí con una sonrisa. Era una broma, pero sentí como sus ojos me escaneaban, como si viera más allá de lo evidente. Bien, dijo despreocupadamente mientras retiraba la férula. Veamos cómo está. Sus manos volvieron a ser cálidas y seguras mientras palpaba mi muñeca, pero esta vez, su toque pareció durar un poco más de lo necesario. Quería decir algo más, otro de esos comentarios inofensivos, pero ella se acercó más, mucho más de lo necesario para un examen. Sus ojos se fijaron en los míos, y por un momento pareció que el aire en la habitación chispeaba. Pareces un hombre al que le gustan los desafíos, dijo en voz baja, con un toque de picardía en su tono. Pero a veces es mejor rendirse que resistirse. ¿Qué? Balbuceé, completamente desconcertado. Pero antes de que pudiera pensar más, ella me acercó suavemente, pero con firmeza. Sus labios encontraron los míos con una seguridad que me desconcertó y fascinó al mismo tiempo. No había vacilación en su acción, solo pura intención. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi mente. Una parte de mí sabía que aquello estaba absolutamente mal. Pero otra parte, la que, después de años de rutina y monotonía, anhelaba aventura, se dejó llevar. Y Ángela sabía exactamente lo que hacía. Sus movimientos eran fluidos y decididos, como si hubiera ensayado esa escena innumerables veces. «Estás tenso», susurró en mi oído mientras sus dedos recorrían mi espalda. «Podría ayudarte a relajarte». Esto forma parte de la terapia, logré decir, medio en broma, medio en un estado de total confusión. Ella rió suavemente, una risa gutural, casi desafiante. «Digamos que, es una extensión del plan de tratamiento», respondió antes de continuar. Mentiría si dijera que me resistí. Al contrario, me entregué por completo. Ángela era increíblemente hábil, no solo en la medicina, como descubrí. Sus movimientos tenían algo de una bailarina, fluidos y llenos de gracia, y no pude evitar preguntarme si quizás había sido atleta en el pasado. ¿Fuiste gimnasta alguna vez?, pregunté finalmente, medio en broma, mientras recuperaba el aliento. Ella solo sonrió y negó con la cabeza. No, pero tengo debilidad por la precisión. Fue un encuentro que me pareció a la vez surrealista e inevitable. Cuando finalmente salí de la habitación, con la férula de nuevo en mi brazo y un rastro de lápiz labial en el cuello de mi camisa, no pude evitar sonreír. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado, pero la tentación había sido demasiado fuerte. Al salir del consultorio, traté de ordenar mis pensamientos. Clara estaba sentada en la sala de espera, hojeando impacientemente una revista. Levantó la mirada cuando me acerqué. «Te has tardado mucho», comentó con un tono difícil de descifrar. ¿Era preocupación o simplemente impaciencia? Forcé una sonrisa. Ángela, quiero decir, la doctora Fischer, quiso asegurarse de que todo estuviera en orden. Revisó la férula varias veces para que quedara perfecta. Las cejas de Clara se fruncieron ligeramente, como si estuviera sopesando mis palabras. ¿Tan minuciosa? Suena casi exagerado. Negó con la cabeza, se levantó y ajustó su chaqueta. Bueno, mientras te ayude. Antes de que pudiera estar seguro de que había creído mi excusa, Ángela salió del consultorio. Su sonrisa era impecable, como siempre, pero sus ojos brillaban como si acabáramos de compartir un oscuro secreto. El señor Wagner ha tenido mucha suerte, dijo, dirigiéndose a Clara. Podría haber sido mucho peor. Clara asintió cortésmente, su mirada se dirigió brevemente hacia mí antes de examinar a Ángela. Pude sentir una ligera tensión en su postura, y supe que Ángela también la había notado. Es tan importante tomarse las lesiones en serio, continuó Ángela, su tono amistoso, casi demasiado amistoso. Dio un paso hacia Clara y extendió la mano. Soy Ángela Fischer, la médica tratante de su esposo. Clara estrechó su mano, su sonrisa era cortés, pero no cálida. Clara Wagner.
Gracias por cuidar de él. Es un placer, respondió Angela con un toque de calidez que me hizo estremecer por dentro. Era como si estuviera intensificando la tensión en lugar de aliviarla. Sus ojos se quedaron un momento demasiado tiempo en Clara, y luego apareció esa leve sonrisa, casi imperceptible. Clara soltó la mano de Angela y dio un paso atrás. Espero que esto sea todo con las visitas, dijo Clara en un tono que era a la vez directo y cortante. Marcus y yo tenemos un programa bastante ocupado. Por supuesto, respondió Angela mientras alisaba su bata. Pero si surge algo más, pueden contactarme en cualquier momento. El señor Wagner está en las mejores manos conmigo. Su énfasis en mejores manos me puso los pelos de punta. Clara miró a Angela con una expresión que era tanto cortés como inquisitiva. Eso es bueno saberlo. Gracias. De camino al coche, Clara no dijo nada, y yo intenté no interpretar su silencio como un reproche. Tenía la impresión de que estaba reflexionando, tal vez sus pensamientos giraban en torno a Angela. Finalmente, mientras nos subíamos al coche, se giró hacia mí. Parece muy dedicada. Me reí nerviosamente y me encogí de hombros. Sí, es meticulosa. Un poco, demasiado cuidadosa, tal vez. Clara no dijo nada más, pero el trayecto a casa se sintió más largo de lo habitual. No sabía si me imaginaba su reserva, pero tenía la sensación de que Angela había dejado una impresión en ella, y no precisamente positiva. Parte de mí quería tranquilizar a Clara, pero otra parte sabía que cualquier explicación adicional solo complicaría más las cosas. Así que permanecí en silencio, mientras el peso de mi mentira flotaba en el aire entre nosotros. Había esperado que el capítulo de Angela terminara ahí. Pero mis esperanzas se desvanecieron rápidamente. Menos de una semana después de la consulta, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero el contenido era claro. Hola Marcus, espero que tu muñeca esté mejor. Tal vez deberíamos hablarlo con un café. ¿Angela? Mi corazón dio un vuelco. Debería haber ignorado el mensaje, pero mi dedo titubeó sobre la pantalla. Finalmente, dejé el teléfono a un lado sin responder. Unos días después, ella volvió a ponerse en contacto, esta vez más directa. He estado pensando en ti. ¿No deberíamos vernos fuera del consultorio? Creo que hay una conexión entre nosotros que vale la pena explorar. ¿Una conexión? Leí el mensaje varias veces y sentí como se me encogía el estómago. De verdad había creído que nuestro encuentro en el consultorio era algo más que un momento único de pérdida de control. O peor aún, ¿habría yo insinuado algo que pudiera haberla llevado a pensarlo? Decidí terminar con aquello antes de que se volviera más complicado. Así que respondí. Angela, creo que sería mejor que no tengamos más contacto. Lo que pasó fue un error, y quiero que quede así. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. ¿Un error? Eso no pensaste en el momento. Pero está bien, si eso es lo que crees. Sentí que sus palabras eran a la vez hirientes y desafiantes, pero las ignoré. Había marcado un límite, o al menos intentado hacerlo. Sin embargo, los pensamientos sobre Angela no me abandonaban. Una y otra vez las imágenes de aquella tarde en el consultorio volvían a mi mente, la forma en que me miraba, cómo calculaba cada movimiento perfectamente. Era imposible no preguntarme si yo era el culpable. ¿Debería haberla rechazado antes? ¿Debería haber sido más firme? Pero cuanto más reflexionaba, más claro se volvía algo, no era mi culpa. Ella había tomado la iniciativa. Ella había cruzado los límites. Ella era quien sabía cómo manipular situaciones, cómo seducir a las personas. Yo solo era un hombre que había cedido en un momento de debilidad. Fue su culpa, murmuré una noche para mí mismo, mientras Clara dormía en el dormitorio. Ese pensamiento me permitió respirar con más calma. Angela había comenzado todo, y yo solo había reaccionado. No era una justificación, pero al menos hacía que la carga fuera un poco más ligera. En las semanas siguientes, evité el consultorio y a Angela. Pero sabía en mi interior que esa sombra de mi decisión me acompañaría durante mucho tiempo, sobre todo porque no la cargaba solo. Clara estaba allí, ajena a todo, y cada momento que pasaba con ella me recordaba cuánto había puesto en peligro el equilibrio de nuestra relación.
Pasaron 3 meses, y había hecho todo lo posible por sacar a Angela de mi vida y de mis pensamientos. Lo logré con más o menos éxito. Clara parecía no sospechar nada, y yo me esforzaba por mantener la fachada de nuestra vida cotidiana. Pero el universo parecía tener otros planes. Una noche de lunes, Clara se lesionó mientras entrenaba. Se había sobreestimado durante un ejercicio de step y cayó con un grito agudo. Su tobillo se hinchó casi de inmediato, y supe que era algo serio. La ayudé a sentarse en un banco y le puse una toalla con hielo en la zona. «Tenemos que te revisen esto», le dije. Mi pulso se aceleró cuando asintió y murmuró con el rostro contraído de dolor. «Sí, y llama al consultorio donde fuiste». «Esa doctora». «Angela, ¿no?» Parecía muy profesional. Me quedé paralizado. Mi mente se aceleró. Por supuesto, Clara quería ir con la doctora Verde, como la había llamado despectivamente en su momento, para obtener un diagnóstico rápido y profesional. Pero ese era precisamente el problema. Quería evitar a toda costa que nuestros caminos volvieran a cruzarse. Tal vez deberíamos ir a la clínica, sugerí, tratando de mantener la calma en mi voz. Allí tienen equipos de rayos X y pueden revisar todo de inmediato. Marcus, respondió Clara con irritación, tenemos una doctora competente cerca. ¿Por qué deberíamos esperar horas en una clínica? Llama a Angela. Su determinación era evidente, y supe que no sería fácil hacerla cambiar de opinión. Está bien, murmuré finalmente, mientras sacaba mi teléfono y marcaba el número del consultorio. Mis manos temblaban ligeramente mientras concertaba la cita. Angela respondió al teléfono, y solo el sonido de su voz me provocó un nudo en el estómago. Por supuesto, traiga a su esposa, dijo con un tono notablemente amable. ¿Estaba disfrutando de la situación? ¿O estaba siendo paranoico? El trayecto al consultorio fue agónico. Clara estaba sentada a mi lado con el pie en alto, mientras yo intentaba disimular mi inquietud. Pareces nervioso, comentó de repente. ¿Es por mí? Claro, respondí rápidamente. Me preocupa tu tobillo. Oh, estará bien. Me alegra que Angela pueda revisarlo, dijo mientras se recostaba. Sus palabras eran inofensivas, pero hicieron que mi estómago se contrajera. Cuando entramos al consultorio, Angela ya parecía esperarnos. Nos recibió con su sonrisa radiante, que ahora me parecía una actuación forzada. Clara, qué gusto conocerla, dijo mientras nos llevaba al consultorio. Marcus me ha hablado mucho de usted. Tragué saliva con dificultad mientras me quedaba en el pasillo. Angela seguía siendo tan profesional y encantadora como siempre, pero percibía una tensión sutil en el ambiente. Clara, al menos por ahora, no parecía notarlo. Me senté en la sala de espera intentando mantener la calma. Mi pierna se movía incontrolablemente mientras miraba el reloj de pared, cuyos minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Ya habían pasado 20 minutos desde que Angela llevó a Clara al consultorio. Cada minuto se sentía como una eternidad. ¿Cuánto puede tardar una revisión?, murmuré para mí, mientras mi incomodidad crecía. Me levanté, di unos pasos de un lado a otro, y volví a sentarme. Aún no había señales de Clara ni de Angela. Tras 10 minutos más, no pude seguir esperando. El pensamiento de lo que podría estar ocurriendo allí dentro me consumía. Intenté convencerme de que no era nada, pero mi intuición decía lo contrario. Finalmente, me levanté decidido y me acerqué a la puerta del consultorio. Toqué ligeramente, pero no hubo respuesta. Clara, llamé, pero tampoco hubo respuesta. Mi mano temblaba mientras giraba el picaporte. La puerta se abrió con un leve chirrido, y lo que vi me dejó sin palabras. Clara estaba recostada en la camilla, su rostro mostrando una mezcla de placer y sorpresa, mientras Angela se inclinaba sobre ella. Sus manos no estaban en el tobillo de Clara, y su toque era deliberado. «¿Qué demonios?», logré articular finalmente, pero mi voz se quebró a mitad de la frase. Los ojos de Clara se abrieron de golpe, y un destello de pánico cruzó su rostro. Pero antes de que pudiera balbucear una excusa, vi cómo Angela le dedicaba una sonrisa tranquilizadora. «Tranquilo, Marcus», dijo con la misma voz suave que me había seducido en su momento. «No es lo que parece». «No es lo que parece», repetí incrédulo, sintiendo como mis manos se cerraban en puños.
¿Qué significa esto, Ángela? Otra parte de tu terapia. Clara parecía incapaz de pronunciar palabra, mientras Ángela se incorporaba y se volvía hacia mí. Su postura era provocativamente segura, como si tuviera todo bajo control. Solo quería ayudar, dijo con una voz sedosa. Clara parecía, un poco tensa. ¿Tensa? Mi voz ahora era más fuerte, y apenas podía contener la furia que hervía en mi interior. ¿Esa es tu excusa? Eres su médica. Ángela dio un paso hacia mí, una ligera sonrisa en sus labios. Marcus, tal vez deberías relajarte. Podrías unirte, si quieres. Sus ojos brillaban con desafío, y sentí como el aire en la habitación se volvía aún más pesado. No podía apartar la vista de Clara, quien ahora se había medio incorporado. Marcus, comenzó, pero su voz se apagó. Era evidente que ni siquiera ella sabía qué decir. Pero lo peor era la expresión en su rostro, no era arrepentimiento, sino vergüenza, como si la hubieran sorprendido en algo mucho menos grave. No, no puedo creer esto, balbuceé finalmente, retrocediendo un paso. Mi corazón latía a toda prisa, y sentía como si me faltara el aire. Esto es ridículo. ¿Ustedes son? No pude continuar, porque en ese momento la puerta se abrió nuevamente y un guardia de seguridad asomó la cabeza. Evidentemente, mis gritos habían llamado la atención. Su mirada recorrió a Clara y a Ángela, y en un segundo comprendió la situación. ¿Todo en orden aquí?, preguntó con un tono que claramente indicaba que ya conocía la respuesta. La escena en el consultorio era como un sueño bizarro del que no podía despertar. Clara estaba ahora sentada erguida en la camilla, su rostro rojo de vergüenza, pero sus ojos buscaban inútilmente una explicación. Ángela, en cambio, parecía completamente imperturbable. Estaba ahí, con los brazos cruzados con despreocupación, como si esto fuera un evento cotidiano. Su seguridad solo hacía que mi enojo creciera. La puerta se abrió nuevamente, y el guardia, un hombre mayor con un bigote blanco como la nieve y una frente prominente, entró. Se detuvo al ver la escena. Su mirada pasó lentamente de Clara, cuya blusa estaba medio desabrochada, a Ángela, quien le regaló una sonrisa tenue e inescrutable, y finalmente a mí, cuyo rostro temblaba de furia. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. Primero abrió mucho los ojos, luego se sonrojó tanto que parecía haber sufrido una quemadura solar. Con dedos temblorosos, hizo la señal de la cruz, mientras sus labios se movían en una oración silenciosa. Disculpen, murmuró finalmente, retrocediendo un paso como si temiera que el aire en la habitación pudiera infectarlo. Solo quería ver si todo estaba en orden. ¿En orden?, le grité, mi voz casi quebrándose. «Mire esto». «¿Le parece que esto está en orden?». El hombre mayor se rascó el cuello, sus ojos vagando nerviosamente de un lado a otro. Era evidente que no sabía cómo manejar la situación. Finalmente, dirigió su mirada a Ángela, como si esperara algún tipo de guía de ella. «Doctora, ¿quiere explicar qué está ocurriendo aquí?». Ángela solo sonrió, como si tuviera todo bajo control. «Oh, señor Krause, esto es solo un pequeño malentendido. Estaba ayudando a mi paciente a relajarse, y el señor Wagner parece haber reaccionado de forma exagerada». ¿Reaccionado de forma exagerada? Mi voz temblaba de ira. ¿Usted o usted? No pude terminar la frase. El guardia asintió lentamente, como si entendiera algo profundo, y carraspeó nervioso. «Creo que será mejor que me retire», dijo, girándose sobre sus talones y saliendo de la habitación más rápido de lo que habría esperado para alguien de su edad. Clara intentó decir algo, pero sus palabras eran ininteligibles. Un balbuceo desesperado que solo aumentó mi frustración. Ángela, en cambio, no parecía sentir el menor remordimiento. Se acercó a mí, y pude percibir el aroma de su perfume, una mezcla de flores y algo dulce que ahora me resultaba insoportable. «Marcus», comenzó, con una voz suave y casi compasiva. «De verdad estás reaccionando de forma exagerada. Todos aquí somos adultos, ¿no crees? ¿Adultos? Di un paso atrás y apreté los puños. Eso no es un comportamiento de adultos. Eso es enfermizo.
Me giré hacia Clara, que ahora intentaba apresuradamente abrocharse la blusa. Clara, esto fue todo. No sé qué haces aquí, pero yo me voy. Estoy acabado. Asterisco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no vi arrepentimiento en su rostro, solo vergüenza de haber sido descubierta. Marcus, por favor, fue un error comenzó, pero yo ya había tenido suficiente. ¿Un error? Negué con la cabeza. Esto no es un error, Clara. Esto es traición. De tu parte y de la suya. Le dirigí una mirada a Angela que pretendía atravesarla, pero ella ni siquiera pestañeó. El guardia de seguridad, que aparentemente se había quedado cerca, asomó cautelosamente la cabeza por la puerta nuevamente mientras yo me daba la vuelta y salía de la sala. Voy a llamar a la dirección de la clínica, murmuró para sí mismo mientras pasaba junto a él. Han pasado unas semanas desde entonces, y, honestamente, todo sigue sintiéndose irreal. Los acontecimientos en la sala de tratamiento dieron un vuelco a mi vida, y no solo a la mía. El escándalo que estalló ese día en el hospital se difundió más rápido de lo que jamás habría imaginado. Después de salir de la sala, no pasó mucho tiempo antes de que llegara la dirección de la clínica. Al parecer, el viejo guardia de seguridad tuvo el suficiente valor para informar a los responsables. 2 médicos senior y un empleado administrativo irrumpieron en la sala, y casi podía imaginarme sus reacciones mientras esperaba en el pasillo. Las exclamaciones horrorizadas, los murmullos apagados, el incrédulo ¿qué demonios? Resonaban por los pasillos. Angela, todavía con su descarada tranquilidad, trató de presentarlo todo como un malentendido, Pero esta vez nadie se dejó engañar por su encanto. La dirección estaba horrorizada, tanto por su comportamiento como médica como por la dinámica tan poco profesional que había introducido en la práctica. Clara, en cambio, apenas pudo decir algo. Simplemente se quedó sentada con la mirada en el suelo mientras la bombardeaban con preguntas. No tuve que esperar mucho para saber cómo terminaría todo. Angela fue suspendida ese mismo día, y pocos días después llegó su despido oficial. Me enteré por un amigo que trabajaba en la clínica que su reputación estaba arruinada. Ninguna otra práctica quería contratarla, y escuché rumores de que ahora estaba considerando mudarse al extranjero para empezar de nuevo en otro lugar. Honestamente, seguí todo esto con cierto grado de satisfacción. Se sentía como justicia que Angela pagara un alto precio por sus manipulaciones y su comportamiento sin escrúpulos. Ella fue el detonante de todo esto, y era gratificante saber que no saldría impune. ¿Clara y yo? Bueno, nuestro matrimonio está prácticamente terminado. El divorcio está casi finalizado. Me ocupé rápidamente de eso porque no podía seguir en una relación tan contaminada. Clara intentó al principio hacerme cambiar de opinión, habló de errores y arrepentimiento. Pero para mí, todo eran palabras vacías. No se trataba solo de la traición en sí, sino de lo dispuesta que estaba a perderse en esta absurda situación. Mirando hacia atrás, me pregunto cómo pude haber ignorado todo esto durante tanto tiempo. Tal vez fue ingenuidad, tal vez comodidad. Pero una cosa sé con certeza, no olvidaré esta experiencia tan fácilmente. Me abrió los ojos, sobre Clara, sobre Angela y, sí, también sobre mí mismo. Ahora me estoy enfocando en reorganizar mi vida. Las sombras de este episodio probablemente me acompañarán un tiempo más, pero ya siento como el peso comienza a aligerarse. Y cuando pienso en Angela, lidiando con los pedazos rotos de su carrera en algún lugar, no puedo evitar esbozar una pequeña y amarga sonrisa.